Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo, y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: No se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, 2 hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, ¿por qué están aquí parados, mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Después los apóstoles regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén, a 1 kilómetro de distancia. Cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Estos son los nombres de los que estaban presentes: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hijo de Santiago. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración, junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más, y los hermanos de Jesús. Durante aquellos días, cuando aproximadamente 120 creyentes estaban juntos en un mismo lugar, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos. Hermanos, las Escrituras tenían que cumplirse con respecto a Judas, quien guió a los que arrestaron a Jesús. Esto lo predijo hace mucho tiempo el Espíritu Santo, cuando habló por medio del rey David. Judas era uno de nosotros y participó con nosotros en el ministerio. Judas había comprado un campo con el dinero que recibió por su traición. Allí cayó de cabeza, se le reventó el cuerpo y se le derramaron los intestinos. La noticia de su muerte llegó a todos los habitantes de Jerusalén, y ellos le pusieron a ese lugar el nombre arameo Acéldama, que significa campo de sangre. Esto estaba escrito en el libro de los Salmos, donde dice: que su casa quede desolada y que nadie viva en ella. También dice: que otro tome su lugar. Entonces ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo mientras viajábamos con el Señor Jesús, desde el día en que Juan lo bautizó hasta el día en que fue tomado de entre nosotros. El que salga elegido se unirá a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Así que propusieron a 2 hombres, a José, a quien llamaban Barsabás, también conocido como Justo, y a Matías. Después todos ellos oraron. Oh Señor, tú conoces cada corazón. Muéstranos a cuál de estos hombres has elegido como apóstol para que tome el lugar de Judas en este ministerio.
porque Él nos ha abandonado y se ha ido al lugar que le corresponde. Entonces echaron suertes, y Matías fue elegido para ser apóstol con los otros 11. Audioescuelasabática.com. Martes 27 de julio. Soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre es una cualidad menospreciada en la actualidad. La humildad es motivo de burlas. Las redes sociales nos han enseñado a prestar atención a lo estridente, lo ruidoso, lo misterioso y salvaje, y lo extravagante. El conocimiento de la verdad no depende tanto de la fortaleza intelectual como de la pureza de propósito, la sencillez de una fe ferviente y dependiente. Los ángeles de Dios se acercan a quienes con humildad de corazón buscan la dirección divina. Se les da el Espíritu Santo para abrirles los ricos tesoros de la verdad. Palabras de vida del Gran Maestro, página 39. Escucha Mateo capítulo 5, verso 5, Primera de Pedro capítulo 3, verso 4, e Isaías capítulo 57, verso 15. ¿Cómo definirías la mansedumbre y la humildad sobre la base de estos versículos? Mateo capítulo 5, verso 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 4. Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Isaías capítulo 57, verso 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Pablo alude a la mansedumbre y ternura de Cristo en 2 de Corintios capítulo 10, verso 1. La mansedumbre y la humildad no son descripciones de una presa fácil de gente que no puede mantenerse firme en su postura. El mismo Jesús no buscaba la confrontación y con frecuencia la evitó porque su misión aún no se había cumplido. Juan capítulo 4, versos 1 al 3. Sin embargo, cuando lo confrontaron, respondió con valentía, pero al mismo tiempo se expresó con amabilidad. Al lamentarse sobre Jerusalén, justo antes de la cruz, por ejemplo, no profirió maldiciones, sino imágenes verbales de un futuro devastador bañadas en lágrimas. Lucas capítulo 19, versículos 41 al 44. El Nuevo Testamento a menudo describe a Jesús como el segundo Moisés. Él habla desde un monte al exponer los principios de su reino. Mateo capítulo 5, verso 1. Provee comida milagrosa a grandes multitudes. Capítulo 14, versos 13 al 21. Números capítulo 12, verso 3, describe a Moisés como manso, lo cual se repite en Mateo capítulo 11, verso 29. Los testigos de la alimentación de los 5,000 exclaman maravillados: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Juan capítulo 6, verso 14. La humildad y la mansedumbre de Jesús superan claramente a las de Moisés. En definitiva, Él es nuestro divino Salvador. Aunque Moisés se ofreció a entregarse para salvar a su pueblo, Éxodo capítulo 32, verso 32, su muerte no habría logrado nada porque Moisés era pecador, y él mismo necesitaba un Salvador, alguien que cargara con sus pecados y que pagara por ellos. Si bien podemos aprender de Moisés y la historia de su vida, no podemos hallar salvación en él.
Antes bien, necesitamos un Salvador que pueda ocupar nuestro lugar, no solo como intercesor, sino además como nuestro sustituto. La intercesión es importante, pero solo el Dios que pende de la cruz con la carga de nuestro pecado, aquel que pagó en sí mismo el castigo de nuestro pecado, es quien puede salvarnos de las consecuencias legales que nuestros pecados nos causarían merecidamente. Por eso, por más grande que fuera el ejemplo que Jesús nos haya dejado, todo sería en vano sin la cruz y la resurrección.